Hola, profe. Hola, Sebastián. Cristian Rodríguez. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Buenas. Buenos días. Profe, una pregunta, ¿cómo que haya evaluación hoy? ¿Cómo así? Buenos días, profe. Evaluación. ¿Quién le dijo eso? Uy, El gordito Villegas. Es que cae evaluación, que se prepara que yo no hay que. Yo no dije evaluación, ¿y usted por qué lado se fue, No, una vez por hombre? si. Uy, Ay, socio, eso petroleado. me informaron. Eso me informaron. ¿Cómo así? Le informaron, más no le informé. Este man, ¿qué? Ey, ¿cómo así? Sí, Recuerden, me muchachos, que la informaron que evaluación, usted, que la fuente fue usted, hermano. recuerden que la Pana, yo le dije evaluación fue que yo estoy haciendo, sustentación. ¿me permite hablar, Villegas? Recuerden que Dale, profe. la evaluación que yo estoy haciendo es de tipo más que todo oral, o sea que aquí en los encuentros, por ejemplo, que me participe, yo lo voy poniendo los punticos de participación, que al final eso se tiene en cuenta en la nota del periodo. ¿Sí me hago entender? Y profe, gracias por aclarar. Si era Villegas. Usted se fue por otro lado. Eso me informó Sánchez. Échale la culpa a él. Listo. Bueno, chicos, comencemos ya. Buenos días para todos. La semana pasada pues no pudimos encontrarnos con ustedes, tocó el jueves, por una reunión que hubo. Entonces estamos un poquito pues colgaditos con respecto al otro 11, pero vamos a tratarlo de coger con calma y a nivelarnos sin afanes. Les voy a compartir aquí pantalla para continuar con lo que quedamos la clase pasada. Esto es por acá. Entonces, antes de continuar con estos temas de la guía, con unos ejercicios que proponen ahí, yo quería ampliarles un poquito esta definición que de pronto en la guía no está bien aclarada. La velocidad del sonido, recuerden que en uno de los videos que veíamos, depende básicamente del medio, su densidad y la rigidez de este medio. En ese orden de ideas, por ejemplo, en los gases el sonido va a tener un comportamiento muy diferente a los líquidos y los sólidos. Aquí en el segundo párrafo dice, el valor más conocido de la velocidad del sonido es el referido a la propagación de una onda en el aire en condiciones estándar y corresponde a 342 metros por segundo. Eso son por ahí más o menos 3,5 cuadras para que se hagan una idea. Es como recorrer 3,5 cuadras en un solo segundo. ¿Listo? Esa sería entonces la velocidad del sonido, pero en el aire. Resulta que hasta en el mismo aire también existen unas variables. Por ejemplo, no es lo mismo la velocidad del sonido en el aire aquí más o menos al nivel del mar. Esperan un momentico, Cristian.
Cristian Ramírez. La presión del aire influye en eso. Espérate un momentico, ya te respondo. Pues yo supongo que sí, porque el aire es más denso en ciertas partes. La presión tiene mucho que ver, sí, Loreo, porque si usted el aire lo comprime, ¿qué va a pasar con esas moléculas? ¿Qué crees que pasan con esas moléculas cuando se comprime el aire? Profe, que si deja entrar a Ramírez a la clase, porfa. Eso acabo de hacer. ¿Qué pasa con las moléculas cuando las comprimo, Loreo? Pues iría más lento, ¿no? Porque como no ¿Crees están tan cerca una de la otra, que iría no más se lento? sí, pues creería yo. Bueno, les voy a explicar ahí. Resulta que en el video que vimos la clase pasada decían que la velocidad del sonido depende de qué tan compactas estén esas moléculas. Por ejemplo, en un medio donde las moléculas están muy compactas, el choque que va a haber la una con la otra va a ser muy rápido. O sea que cuando yo hablo estoy excitando una molécula con la otra, entonces en un elemento muy compacto, esa excitación va a suceder rápida, casi que instantánea. En cambio, en un gas, las moléculas, ¿cómo son? Más Más separada. Más separada. Entonces, la velocidad, ¿cómo va a ser en un gas? Más lenta. Más lenta. Entonces yo hablo aquí, le hablo a esta primera molécula, excito esta molécula y mientras esta molécula viaja y excita la otra, transcurre un tiempo. Por eso la velocidad del sonido en los gases es mucho más lenta que la velocidad del sonido en los metales. No Profe, sé, dígame. o sea que es como un efecto dominó. Entre más separadas estén las fichas, más lento va a ser y hasta de pronto no alcanza a empujar a la siguiente. Se va dispersando, o sea, la energía del sonido, de hecho, el sonido es como una especie de excitación energética. Por ejemplo, si usted grita, espera un momentico que aquí hay gente pidiéndome ingresar. Profe, ¿me repite por favor cuál es la velocidad del sonido? En el aire, en promedio, es unos 340 metros por segundo. Eso depende de varias condiciones. Depende de la temperatura, depende de la presión, depende de varios factores. Por ejemplo, aquí en este medio en que nos manejamos a presión atmosférica, temperatura ambiente, es de unos 340 metros por segundo. Lo que decía el compañero Cristian, si era Cristian el que habló ahorita, que es como un efecto dominó. De hecho, sí, el Sí, sonido es como una energía, es decir, él se va propagando, pero en la medida que va propagándose esa energía por medio de la disipación, por el choque de moléculas que también se transforman en energía calórica, ella se va perdiendo. Por eso usted pega un grito y no lo van a escuchar en el centro, jamás de los jamases. Ese sonido se va a ir perdiendo con la distancia. Dígame, ¿quién iba a hablar? Bien. Entonces, dependiendo del medio, entonces va a ser esa disipación del sonido. Hablando específicamente de gases, no sé si han visto caricaturas en las que, por ejemplo, alguien chupa helio. El helio es un gas mucho menos denso que el aire, o sea, es demasiado delgadito. Entonces usted chupa helio y cuando empieza a hablar adquiere una voz un poco cómica, una voz delgadísima. ¿Quién me dice por? Habla muy delgadito. ¿Quién me dice por qué? ¿A qué cree que se deba eso? Profe, yo Mm, creo que tal vez porque el aire que se almacena en los pulmones, mm, pues se vuelve, como usted dijo, un gas. mm. Entonces eso hace que las moléculas pues, cambien y el sonido salga diferente. Eso. La frecuencia está directamente relacionada con la velocidad del sonido. No sé si les había explicado antes eso. La velocidad del sonido tiene una relación directa con la frecuencia y con la longitud de onda. Después les voy a explicar esto de longitud de onda qué es. O sea que el sonido es una onda. Él se mueve por medio de ondas o por medio de excitación de moléculas. Dependiendo de qué tan rápido vaya ese sonido, pues así mismo va a ser la frecuencia de ese sonido. Es una relación directa. En el gas de helio, las moléculas, las moléculas están mucho más dispersas, produciendo que si la velocidad del sonido aumente, debido a que las moléculas están un poco en una configuración diferente, pues esta frecuencia va a aumentar. Voy a primero a mostrarles unas simulaciones que les traje con respecto a este tema. Primero les voy a mostrar aquí un generador de sonidos.
Profe, Martín Sánchez Sebastián. Dígame. que pues acá estaba pensando ya, no sé si tenga relación, Mm, pero mire que cuando alguien acelera un video, mm. el sonido se va agudizando, ¿cierto? Sí, ¿por qué crees que pasa eso? El helio lo que hace es también es hacer que el sonido viaje más rápido al Ajá, ser. Entonces sería como la misma relación. exactamente. Vamos a ver aquí una simulación de frecuencias audibles. Yo les había comentado que no todas las frecuencias las podemos escuchar. Por ejemplo, si yo pongo un hertz, ¿qué es un hertz? Algo que está vibrando una vez por segundo. ¿Qué le pasó a esto? ¿Alcanza a escuchar un hertz? ¿Sí se alcanza a Suave. escuchar? ¿Se alcanza a escuchar un hertz? ¿Sí lo Sí, alcanza a sí. escuchar? Sí, ¿Qué escucha? Yo no estoy escuchando nada. Profe, es que no, yo creo que no están escuchando eso, sino que hay alguien con interferencia en el micrófono. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a apagar todos los micrófonos mientras yo les voy mostrando las frecuencias. Entonces, ¿se escucha un hertz? Yo escucho, yo sí también. ¿Qué escuchan? pero profe, creo que es por la onda que llega pues al micrófono. O de pronto están escuchando el ruido de interferencia, pero de hecho un hertz es imposible que nosotros lo detectemos porque un hertz, si nosotros detectáramos un hertz, ustedes me podrían escuchar esto. ¿Lo escuchan? Sí, ¿Escuchan algo esto? así, sí, algo así se escucha. Qué oído tan potente. Bueno, Profe, es que yo creo que pues, o sea, realizar el experimento, las bueno. Profe, condiciones. yo creo que es más bien por como la pantalla que está compartiendo, pues, que graba el sonido y el sonido de la pantalla es como que más fuerte. Bueno, Profe, yo creo también lo mismo de Edwin, pues que voy a la máquina poner, interpreta voy a sonido. poner un sonido audible y lo vamos a comparar con un sonido inaudible. Profe, porque Si se escucha, Escuchen silencio. Ahora sí se escucha como una vibración. Ajá. Eso sí lo puede detectar el oído. Lo voy a poner ahorita por debajo de 60 y me van a decir si detectan algo similar. Se escucha pero más bajito. Se escucha más bajito. Y así, Profe, un hertz sonaría como un golpe al micrófono. mira que ahí se alcanza a escuchar como 10 golpecitos. Ta, 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 ta. ¿Sí lo ven? Sí. Bien. Vamos ahorita a poner una frecuencia mucho más alta. Van a empezar a... ¿Desde cuánto es que empieza a escuchar el humano? Dependiendo de las condiciones, Loreo. Espera, yo paro aquí. Por ejemplo, aquí como esto es un simulador, pues estamos escuchando inclusive frecuencias de 10 Hz. 10 Hz serían como 10 toqueteos. Pero si hablamos del sonido, la producción, por ejemplo, de la voz o de un instrumento musical, como tal, el sonido de un instrumento musical, la mínima frecuencia que nosotros podríamos escuchar está entre unos 40 y 60 Hz, dependiendo de qué tan fino sea el oído de uno. ¿Sí me entiendes? profe, es que yo incluso hasta hace poquito estaba consultando acerca del tema y pues en esa consulta decían que incluso pues las máquinas que producen sonido creadas por los humanos ni siquiera son capaces de producir sonidos de, pues por ejemplo un GER no es capaz de producir ese Ah, no, no, sonido. no, no. Es imposible, sí. O sea, decir un sonido de un hertz no es posible pues musicalmente. Vamos a escuchar este de 100 hertz. ¿Sí lo detectan? Cuando uno conecta una guitarra, un bafle y está Más con o el volumen alto pero no toca. Eso, más o menos, es como ruido de fondo. Vamos a poner aquí otra diferente. Esta es una nota do, una do básica, de pronto para los que saben música. Este viene siendo un la. Está muy alto el volumen ahí. 20.000.
Profe, ya coloca los 20.000. Vamos a ir lentamente. Entonces, ¿qué pasa en la medida que va subiendo esa frecuencia? Se va volviendo cansona, ¿cierto? Se pone Sí, más muy aguda. aguda. Se pone Uf, muy aturde. aguda. Ahora aquí. ¿Nos va a romper los tímpanos o qué? Esa es la Ya idea. los 20.000 no se escucha. Vamos a Tranquilo. ver 16.000. Es casi imperceptible. ¿Escuchan los 16.000? No, Yo sí. Bueno, yo hay, no. hay algunos oídos finos que pueden detectar esta de 16.000. Hay un pequeño y un leve sonidito ahí, Vamos a subir a 18.000 a ver si lo perciben. ¿Ahí lo perciben? Sí, Sí. yo sí. Pero es muy suave, demasiado. Yo por lo menos no lo oigo. Tienes entonces un oído muy Oído de fino. murciélago tiene ese man. Yo ahí por lo menos ya no oigo nada. Ya, entonces Usted las orejas al oreo. lo que les quería mostrar con esta simulación, Profe, muchachos, dígame. pero una pregunta. Hmm. Ahí debajo de pues el simulador había la barra de volumen y había uno que decía línea y otro que tenía square, que es una forma más el circular. forma de la onda, es que eso es la forma de la onda. Aquí, por ejemplo, estamos viendo sonidos puros que se llaman sinoidales, por eso se llamaba cine. Hay otra forma de sonidos, pero son los sonidos de forma de onda cuadrada, la de forma de cierre y la forma triangular. Ya eso se trabaja más que todo cuando uno está trabajando lo que es efectos sonoros, lo que es sumas de Fourier, ¿ya? Pero eso pues no nos compete ahorita a nosotros. Son formas de la onda, ¿ya? Tienen una, ¿cómo les digo yo? Un armónico diferente. Es por decir algo, venga, yo se los pongo para que lo aprecien. Profe, ese ejemplo que usted nos puso ahí me hizo recordar a esos videos de Facebook que salen, que hasta dónde puedes llegar y así. Hasta dónde es lo Ponen máximo. sonidos así, uff. De Y eso nos hecho, está torturando a uno mismo. hay una frecuencia que a los perritos les molesta y les choca. Es que no recuerdo el valor, pero está cerca a este valor, como 17.000 o 18.000. Usted les pone un sonido de estos, tanto para el que tenga mascota en la casa. Yo les comparto. Yo les compartí a ustedes un simulador de sonidos, lo pueden hacer, a ver, de pronto les funciona. Este es el sonido cuadrado, entonces les voy a poner una frecuencia que se pueda escuchar, vamos a poner 180 Hz. Miren la diferencia. ¿Sí ven la diferencia? Es la misma frecuencia, pero tiene una forma diferente, ¿ya? Profe, entonces aunque sea el mismo número, si es diferente la onda suena diferente. De hecho, ¿cómo haces tú para identificar cuando se está tocando un violín y un piano? ¿Cómo sabes para identificar si están tocando Porque es la más misma nota? agudo el violín. No pueden estar tocando la misma nota. Por Profe, ejemplo, por la forma en la que son tocadas las cuerdas, un piano lo que hace es que golpea la cuerda y produce un ruido diferente al violín, que es rozar las cuerdas con él. A eso se le llama timbre. De hecho, mi voz es muy diferente a la de todos ustedes. A eso se le llama timbre. Profe, mi perro se enojó ¿Qué? conmigo. ¿Qué es timbre? Déjame un momentico, Loreo. ¿Qué es el timbre? El timbre es, pues supongamos que todos vamos a cantar en una nota do, ¿ya? Pero no todos vamos a cantar do con la misma manera, porque unos tienen unos armónicos diferentes, o sea, el timbre de su voz es diferente a otras personas. Lo mismo los instrumentos. Dos instrumentos pueden estar tocando el mismo do, es decir, la misma frecuencia, pero lo tocan con unos armónicos diferentes. A eso se le llama el timbre. Dígame. Ah, no, que pues iba a decir yo que si timbre no era la manera en la que vibraba, o sea, tocan la misma nota, pero vibran de forma distinta. Es lo mismo, sí, es que es exactamente lo mismo, Cristian. Es decir, ¿cómo hago para explicárselos aquí de manera gráfica? Cuando usted toca la cuerda de un violín, se generan unas ondas, o sea, la frecuencia de esas ondas tienen un patrón, por decir este patrón, mientras que cuando toca un piano, el patrón de esa misma frecuencia es diferente. ¿Sí me hago entender? Es decir, no es una onda senoidal, o sea, no es una onda pura, sino que es una onda que tiene unos patrones. Esos patrones se le llama timbre. O sea, que la cuerda de un violín vibra de una manera, mientras que la cuerda de un piano vibra de otra manera. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bien, entonces lo que les estaba mostrando ahí eran dos elementos. Uno era la velocidad del sonido,
que tienen una fuerte relación con la frecuencia y las frecuencias que tienen también una fuerte relación con la velocidad del sonido. Nuestro oído está educado o nuestro oído está diseñado para percibir frecuencias desde los más educados que están desde los 20 Hz, esto ya tiene que ser un oído muy fino que escuche 20 Hz, hasta los 20.000 Hz. Esto ya es nivel delfín, nivel murciélago. Por ejemplo, una persona normal no creo que alcance este valor de 20.000 Hz. ¿Ya? Es el rango de frecuencias que nosotros podemos percibir. Por debajo o por encima es imposible. Por encima de esta frecuencia, de pronto animales como el murciélago, como el delfín, no recuerdo qué otros animales, pero hay animales que detectan frecuencias muchísimo más altas, ya que inclusive les puede ser hasta fastidiosas. Bien. Entonces, ya viendo esto, podemos completar aquí un cuadrito que nos piden en esta parte de por acá. Bien, entonces una de las actividades que ponen, esta la vamos a hacer aquí directamente, no se las voy a dejar para trabajar. Recordemos entonces que en una cuerda, esa frecuencia o la velocidad con que se mueve el sonido depende de 3 cosas: el grosor de la cuerda, la tensión y la longitud. Cuando me refiero a tensión, no sé si alguien lo ha experimentado cogiendo un hilito y empezarlo a tensionar y empezar a tocar, que en la medida que se va tensionando ese hilo, ¿qué va sucediendo con ese sonido? Genera diferentes notas. Más agudo. Se va generando como más agudo, o sea, entre más tensión, él se va generando más agudo. Entonces la idea aquí, eso por ahí lo están haciendo, la idea aquí es llenar este cuadrito dependiendo primero del grosor de la cuerda. Entonces recordemos, la cuerda 1 es la más delgadita y la cuerda 6 es la más gruesa. Entonces, si yo estoy con una cuerda delgada, ¿en qué rango estaría? ¿En la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6? La 1. Profe, La 1. eso es una guitarra, ¿no? Podríamos decir que las cuerdas delgadas serían la 1 y la 2. ¿Y qué sonido generaría? ¿Una frecuencia aguda, grave o media? Sería Aguda. Aguda. Entonces podríamos decir que estas dos aquí serían agudas. Por ahí nos están colaborando con una guitarrita. Bien, en la tercera y la cuarta cuerda, ¿cómo sería ese sonido? ¿Cómo lo ubicarían? ¿Entre medio? Medio. Eso, medio. Y entonces el sonido sería agudo, medio o grave. Medio. Lo podríamos clasificar como medio. Y entonces las 5 y las 6, ¿qué vienen siendo? Son gruesas. Son gruesas. ¿Con qué tipo de sonido? Grave. Con un sonido grave. Sonido grave. Un sonido grave. Está desafinado. Entonces, así es como se llenaría esta primera tablita. Esto es de pronto para los que les toque entregar guía, para que lo tengan en cuenta. Según la tensión de la cuerda. Entonces, si en la cuerda 1, que tenga la guitarra por ahí, nos toca la cuerda 1, que es la más agudita. Si yo aflojo la cuerda, ¿qué pasa? Se vuelve más grave el Tiene que sonar sonido. más grave. Se vuelve grave. La desafino. Si le pongo una tensión media, o sea, está un poquito desafinada, Medio. un sonido medio. Y si ya está bien templada, ¿qué hago? Está agudo el sonido. Queda aguda. Y entonces, ¿cómo clasificaríamos el sonido de la segunda cuerda? Lo mismo. Igual, porque son muy parecidos. Grave, medio agudo, o sea que todos quedarían grave, medio agudo. Grave. Todos quedarían así porque, pues, medio. independientemente de qué sonido produzcan, si uno la afloja o la templa a su máxima capacidad, pues bueno, el sonido va a sufrir el mismo efecto. Y si tuviéramos que hacer una escala de clasificación, entonces todo quedaría así. Entonces las 6 cuerdas de la guitarra quedarían de igual manera. ¿Cómo? Sí. Si tuviéramos que hacer una escala de clasificación. No, porque no todas las cuerdas son agudas. No, porque no todas las cuerdas tienen la misma masa. Y entonces esta clasificación que estoy haciendo será correcta. Sí es correcta, profe, porque todas las cuerdas tienen el mismo efecto si se tiemblan.
Solamente que la Profe, masa es lo que... Pero vamos a tratar de hacer una escala de clasificación más amplia. Aquí solamente estoy poniendo grave, medio, agudo. Si hiciéramos una escala de clasificación más amplia, les voy a dar una pista. Voy a poner muy grave, grave, medio, agudo, muy agudo, agudísimo. Entonces, ¿cómo clasificaríamos esto? Bueno, pues la primera y la segunda serían agudísimas en bien templada. Agudísima. profe, en la primera cuerda, en lo flojo sería medio, en lo medio sería agudo y en lo alto sería agudísimo. Medio, agudo. Y en la segunda. Sería ya grave, agudo, agudísimo. No. Grave, medio y agudo. Correcto. Ahí estaría bien. ¿Y aquí cómo lo clasificaríamos? Ahí sería... Ay, esta está complicado. Bueno, entonces se supone que en la alta está medio, entonces estaría grave. ¿Aquí muy medio? grave. No, profe. Estoy basándome en qué tipo de cuerda es cuando está bien templada. Entonces sería medio, donde dice agudo por allá, en el lado derecho. Supongo que grave y en la otra muy grave. Es que ya, eso ya cambia Medio, también. grave, muy grave. Bueno, pero la idea aquí sí ya me la están cogiendo. La idea es que todas las cuerdas obviamente no van a sonar igual, porque acuerde que hay una variable ahí que es el grosor de la cuerda. Entonces, en la medida que la cuerda se va engrosando, pues aquí los sonidos van a ser graves. Aquí por lo menos si ya está templada, el sonido va a ser grave, muy grave. Y la cuerda gruesa, si la destemplo, ¿qué pasa? Estaría gravísimo. O muchas veces ni se oye. Pronto el que tenga la guitarra ahí, destémplala del todo a ver si alcanzamos a percibir algún sonido. Ahí voy, profe. Más destemplada. Como si la estuvieras poniendo apenas. ¿Se oye? Sí, va bajando cada vez que le suelta la cuerda. O sea, queda tan destemplada que el sonido es hasta feo, ¿sí o no? Ya ahí no se puede ni tocar. Ya no se puede ni tocar, exactamente. Entonces, mire que eso va variando dependiendo entonces de la tensión de la cuerda y el tamaño de esta. ¿Listo? Esta no la voy a hacer, la vamos a llenar así de manera oral. Entonces, según la longitud de la cuerda, si el compañero toca el traste sin tocar ningún traste, la primera cuerda, ¿cómo suena? Agudo. La mitad, el traste de la mitad. Y el traste último. Entre más lejos los trastes, más agudo se vuelve. Profe, espere, creo que no es mientras más alejado del centro de la guitarra, más grueso el sonido, más... Sí, por eso. Más agudo. Por eso, entre más cerca al huequito de la guitarra, o sea, se va cortando la cuerda. Entonces, el sonido se hace más agudo. De pronto Loreo se confundió con lo de traste medio, o sea, el traste medio es la mitad del brazo. Sí, lo que pasa es que aquí de pronto está mal planteado. Aquí, ¿cómo es que está? Corta, media, gruesa. No, José había dicho algo. Longitud de la cuerda. Bueno. Me confundí. Esto aquí está mal escrito. Aquí, por ejemplo, lo que tratan de decir es si toco el primer traste, el traste de la mitad o el último traste que viene siendo el que está más pegado al hueco. En la medida que más me acerco al huequito, la longitud de la cuerda, ¿qué pasa con ella? Es más corta. Es más corta, entonces el sonido se va poniendo más ¿qué? Agudo. Más agudo. Es correcto. Esperen aquí un momentico. Bueno, ya lo otro lo voy a dejar entonces para la otra clase. Voy a terminar aquí con esta demostración para mostrarles que cada sonido genera un tipo de onda diferente. Entonces aquí están poniendo un diapasón, cada diapasón tiene un tono diferente.
Entonces, si yo toco este diapasón, les daño los tímpanos. Entonces vamos a mirar, miren la onda que se genera. Esa onda, si yo la mido completa, acuerda que una onda completa es ir y volver. ¿Qué tiempo se demoró esa oscilación? Aquí Bueno, abajo. no sé. Ah, no, 1.0235 creo que. Sí, más o menos. 1.02. 1.02 ¿qué? milisegundos. Milisegundos. Ojo que ahí estamos hablando de frecuencias altas y si la frecuencia es alta significa que el periodo es muy pequeño. Ahí me están hablando de milisegundos, o sea que lo que se demora oscilando eso, o sea, en ir y volver, tarda 1.02 milisegundos, o sea, ni siquiera el ojo lo puede percibir, ese sonido. Ese sonido, en la próxima clase les voy a explicar cómo calcular frecuencias. Ese sonido, como tiene un periodo de 1.02 milisegundos, pues el inverso de eso daría unas 200 Hz más o menos. En la próxima clase, ya con más calma, les explico cómo transformar este periodo a frecuencia. Entonces, ahí es 1.02 milisegundos. Vamos a cambiar de diapasón. A ver este. ¿Es más agudo o más grave que el anterior? Más grave. Más grave que el anterior. ¿Cuánto se demoró? 2.222 22. milisegundos. 2.2 milisegundos. ¿Por qué se demoró más? Porque como es más grave, pues la onda viaja más lento. Exactamente, esa es la respuesta. Una onda grave, pues su velocidad de oscilación es mucho más lenta. Vamos a probar otro diapasón. Ese como más o menos que más grave que el anterior o más Más agudo. más agudo. ¿Qué tiempo se demoró ese? 1.73. 1.73. Entonces, aquí ya podríamos llegar a este 1.02, 1.73 y este de acá 2. O sea que, ¿cuál sería el más grave de estos tres? El más grande. Demoró El de 2. 22. Este de acá, ¿cierto? Sí. Ese sería el más grave. ¿Y el más agudo? El primero, el de El más 1. pequeño. El más pequeño. ¿Sí ven la relación con las cuerdas? Instrumento grande, pues sonido grueso, son una frecuencia baja. Instrumento pequeño, pues un sonido más agudo. Y eso tiene una relación con las cuerdas. Bueno. Entonces aquí en la quinta parte, en esta sexta parte habla pues de la velocidad del sonido. Yo creo que ya no nos alcanza el tiempo, 11:34. Ustedes verán si hacemos otro enlace para explicar esta última parte. ¿Listo? Sí. Ok. Sí, porque no nos da. Nada más faltan como 4 minutos. Entonces voy a cerrar este y les voy a mandar otra invitación. Bueno.